A ver, creo que no, como que mucha gente no dimensiona el tipo de gobierno en el que ya estamos. Ninguna ley está por encima de la Constitución, correcto. Eso es lo que se conoce como la supremacía constitucional. Todas las leyes estatales, federales, reglamentos, normas oficiales mexicanas, lineamientos, lo que ustedes quieran, tiene que estar eh, establecido y tiene que estar de manera armónica con los preceptos constitucionales. Sí, perfecto. Y la Constitución, concretamente en el artículo 16 constitucional, nos dice que nadie puede ser molestado sin una orden judicial emitida por un juez competente, o por una autoridad judicial sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Sí, yo no discuto eso, pero, pero, de nada sirve que la Constitución Federal diga eso si el gobierno de todos modos lo va a hacer. Peor aún, si no existen mecanismos que te garanticen que si el gobierno va en contra de la Constitución, tú como gobernado puedas en este caso exigirle al gobierno una reparación, una restitución o que se abstenga de estar haciendo ese tipo de cuestiones o de acciones que van en contra de la Constitución. Por ejemplo, si a ti el gobierno te destruye la propiedad privada por X o Y motivo y no hay una resolución que funde y motive el por qué, por poner un ejemplo muy burdo, tienes la oportunidad de poder exigir una indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado. ¿Por qué? Porque la Constitución, las leyes federales lo determinan y porque hay un órgano jurisdiccional que le exige al Ejecutivo hacer eso, entiéndase federal o local. Ahorita ya no tenemos eso, en primer lugar. ¿Ustedes creen que si llega un periodista, llega en este caso un influencer, llega un investigador a darse cuenta de que lo están espiando, de que lo están siguiendo, de que se cometió un delito provocado por una omisión o una acción de un gobierno estatal al permitir que su base de datos estuviera filtrada? ¿Ustedes creen que si demanda al Estado, los poderes judiciales del Estado o el Poder Judicial de la Federación le van a dar la razón? Claro que no. O sea, las personas que estamos metidas en esto del derecho sabemos perfectamente que desde 1994 hacia acá fue cuando el gobierno empezó a perder litigios en materia de derecho laboral burocrático, en materia de administrativo, en materia de derecho fiscal, en materia de responsabilidad patrimonial, en materia a lo mejor de competencia económica, etcétera. Antes no. Antes ni de broma le ganabas un asunto al Estado. O sea, realmente el derecho se podría decir que era más bien cuestión privada. O sea, un asunto que tú tuvieras con el gobierno, dalo por perdido. Salvo que a lo mejor tuvieras un despacho muy poderoso con algunas influencias o fuera a lo mejor un asunto pequeño o algo. Pero asuntos importantes, ni cómo ganar el Estado. ¿Por qué creen que muchos asuntos de la década de los 70, de los 80, empezaron a tener más auge a partir del año 2000? Ya sea porque en este caso fueron retomados o bien porque terminaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante lo que viene siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el caso de Rodilla Pacheco, o el caso del campo de algodonero en Ciudad Juárez. ¿Por qué creen que todos esos asuntos terminaron en cortes internacionales? Porque aquí estaban perdidísimos esos asuntos. Aquí ni siquiera se les apoyó a las víctimas o a las personas que estaban demandando el asunto al Estado. Todos a nivel federal, local y federal, todo fue en favor del Estado. Se tuvieron que ir a instancias internacionales para que pudieran fincar la responsabilidad al Estado. Precisamente porque el Poder Judicial era compinche del Ejecutivo y del Legislativo. Cosa que ahorita vamos a volver a ver. Y es lo que mucha gente no entiende. Ahora, otra cosa. Venimos del sexenio posiblemente con mayor número de violaciones a la Constitución Federal de los últimos 4 o 5 sexenios. O sea, si algo hizo López Obrador fue violar la Constitución Federal a lo güey. Y Claudia Sheinbaum va a seguir con la misma tónica. Eso no tengan ustedes la menor duda. ¿Qué fue lo que sucedió, por ejemplo, con lo que viene siendo la consulta popular o el juicio de expresidentes? Violaba perfectamente el artículo 35 de la Constitución, la fracción octava. ¿Qué dice ese artículo? Te permite las consultas populares, pero no puede versar sobre derechos humanos o la persecución de delitos. ¿Qué era el juicio de expresidentes? Pues era para iniciar un procedimiento penal contra los expresidentes por X o Y delito.
estás violando la Constitución en toda regla, y aún así se hizo. Y eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiso maquillarlo lo más que se pudo, pero aún así la consulta era ilegal, y de todos modos se hizo. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que sucedió con la Guardia Nacional? Una violación flagrante al artículo 21 constitucional y al artículo 129. El artículo 21 claramente te dice: las instituciones de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, tienen que ser de carácter civil. ¿Qué nos dice el 129 constitucional? Las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, salvo casos excepcionales, no en este caso deben de ser utilizadas, y su participación no debe de involucrar las tareas de seguridad pública. ¿Qué fue lo que hizo López Obrador? Transfirió la Guardia Nacional a la Sedena en el 2022. No pasó porque la oposición se fue a controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón. Pero si López Obrador quería desde el 2022 ya incorporarla a la Guardia Nacional a huevo. Ahora, por ejemplo, lo del proceso electoral del 2021 y 2024. Nos dice claramente el artículo 134 constitucional: los servidores públicos no pueden usar recursos públicos para propaganda personalizada o para influir en la equidad de los procesos electorales. ¿Qué nos dice el artículo 41 constitucional? Los órganos electorales tienen que ser autónomos y tienen que garantizar la contienda electoral. ¿Qué era lo que López Obrador hacía en las mañaneras? Diario, influir en el proceso electoral del 2021 y del 2024. Así, bien grosero. Incluso el TRIFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que López Obrador violó el artículo 134 constitucional con las mañaneras, tanto en el 2021 como en el 2024. Ahora, lo de, por ejemplo, el caso de Ovidio Guzmán. ¿Qué no dice el artículo 89 de las atribuciones del Poder Ejecutivo, que el presidente tiene que promover la seguridad pública y combatir al crimen organizado? Si ya lo tenías en tus manos, ¿por qué ordenó la liberación? O sea, eso es una violación flagrante a un precepto constitucional. El artículo 21, las autoridades deben garantizar la persecución de los delitos. ¿Qué se supone que estás haciendo cuando liberas a un líder criminal? Pues no estás cumpliendo eso. O sea, y estoy hablando de casos así, o sea, sencillos. También está, por ejemplo, los ataques al INAI, que violaba el artículo sexto, que es la garantía del derecho humano al acceso a la información pública, y lo mismo el 134, que prohíbe a los servidores públicos obstruir en el funcionamiento de las instituciones públicas. ¿Por qué en más de un año nunca nombró a los comisionados del INAI junto con el Senado, o sea, liderado por Morena? No los nombró. El INAI se tuvo que sacar un recurso administrativo para sesionar porque no nombraba a los comisionados. ¿Por qué? Porque el señor no quería que funcionara el INAI. ¿Para qué? Pues para que no estuvieran exhibiendo los actos de corrupción en las dependencias públicas. Así de fácil. La reforma electoral del 2023. Si te dice la Constitución que el INE tiene que ser un autónomo, si te dice la Constitución que no debes de intervenir en el funcionamiento de las instituciones, ¿para qué mandas una reforma con la finalidad de reducirle atribuciones al INAI? O sea, primero, la forma en cómo se manejó el proceso del Plan B en el Congreso. Una marranada espantosa. Violación tremenda al artículo 72 que te establece el proceso legislativo. Una violación completa al artículo 41 que garantiza la autonomía del INE. El artículo 105 establece claramente, todo esto de la Constitución, establece claramente el procedimiento para regular o para reformar leyes electorales. López Obrador se lo pasó por el arco del triunfo todo. Por eso la Suprema Corte de Justicia invalidó el Plan B, por violar todos los preceptos constitucionales que se están mencionando. Ahora, la pandemia, otra. Bien dice el artículo 73 constitucional, fracción 16, que el Consejo de Salubridad General es la autoridad para coordinar emergencias sanitarias. Lo dice bien claro, por razones muy obvias. ¿Qué fue lo que se manejó? ¿O qué fue lo que ocurrió? López Obrador centralizó la cuestión de la pandemia. O sea, en lugar de que el Consejo de Salubridad manejara eso, básicamente puso otras personas, entre ellos a Gatell, a manejarlo. Violación flagrante de la Constitución. Precisamente, o sea, por eso, esto que está diciendo esta persona, pues es letra muerta. De nada nos sirve que la Constitución diga algo si el oficialismo no lo va a respetar, como no lo respetó en el sexenio anterior y como no lo va a respetar ahora, porque traen la misma tendencia. Y peor aún, ahora ya no hay poder judicial que te defienda. El poder judicial no le va a dar la razón al ciudadano, le va a dar la razón al presidente. ¿Quieren ver algo? Vean las últimas observaciones que hace Lenia Batres respecto a las funciones del SAT para que se den una idea de lo que viene.
Así de fácil.